Vamos a dar inicio a la primera clase del curso este año 2020 de la materia de Derecho de la Empresa y de los Negocios. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos y espero que a lo largo del cursado podamos completar los objetivos que nos hemos propuesto en un año muy especial de características extraordinarias y excepcionales. Hemos mencionado y lo hemos comentado en la clase inaugural que tuvimos oportunidad de dar la semana pasada, que las clases de la materia se van a desarrollar de manera sincrónica, de modo tal que las mismas van a ir siendo subidas al aula virtual del campus de la Universidad Nacional de Tucumán, en donde ustedes podrán encontrar el link que vincula esta materia. Claro está que como la plataforma no permite subir archivos cuya extensión es muy importante, lo que vamos a hacer es dejarles el link y la clase va a estar subida al canal privado de YouTube que tiene la cátedra. Básicamente, comentarles algunas cuestiones que me parecen fundamentales. Nosotros hemos desarrollado un cronograma académico para este segundo semestre del año 2020, en donde se encuentran descritos los temas que se van a ir tratando. Como la virtualidad modifica las circunstancias de tiempo, lugar y forma, es probable que las clases a lo mejor no se vayan cargando los días lunes, miércoles y viernes, como el que de hecho hemos programado en el cronograma que hemos adjuntado a Secretaría Académica, sino que lo vamos a ir haciendo en forma secuencial. De cualquier manera, esto es una de las ventajas que nos brinda la virtualidad, en el sentido que ustedes van a poder descargar o consultar el material audiovisual en cualquier día y en cualquier horario. De esta manera creemos que estamos solucionando algunos temas que tienen que ver con las dificultades en orden a la conectividad, que es uno de los problemas más grandes que ha traído aparejada esta etapa de enseñanza por medios y plataformas virtuales. También decirles que cada 3 unidades la cátedra va a brindar una clase de consulta. Esa clase de consulta, en cambio, sí va a ser sincrónica. Estamos analizando la plataforma a utilizar, porque la verdad, les soy sincero, la última vez que hemos tenido oportunidad de dar clase sincrónica a través de Google Meet, la plataforma directamente ha colapsado. Tenemos más de 1.400 alumnos inscritos en la materia, una cantidad más que importante. Además, el sistema tiene sus complicaciones porque hay que ir admitiéndolos de a uno. No hemos demorado más de 20 minutos en admitir a quienes han tenido la suerte de poder participar, porque muchísimas personas, muchísimos alumnos y alumnas han quedado fuera de la clase del Google Meet, la clase inaugural. Es más, incluso docentes de la cátedra que deberían haber estado tampoco han podido ingresar por estas circunstancias vinculadas a la herramienta tecnológica. Bien, dicho esto, quiero también comentarles que un poco la idea es que las clases no demanden más de 15, 20 minutos cada una de ellas, a lo mejor por la extensión de los temas, algunas sean un poco más largas, entonces la idea es que se van a grabar en una o dos partes según la extensión del tema. Dicho esto, me parece importante que tengamos una suerte de formato común. Yo siempre comienzo mis clases presentándome. Soy el doctor Pedro Daniel Caña, profesor asociado de Derecho de la Empresa y de los Negocios. En estos momentos me encuentro a cargo de la cátedra. El tema que vamos a desarrollar hoy va a ser grabado de alguna manera en dos partes. La primera parte vamos a analizar y vamos a
continuar con el derrotero de la unidad 1 y muy particularmente analizando cómo ha evolucionado la materia del derecho mercantil o el derecho comercial, o como nosotros la denominamos en nuestra currícula, es decir, el derecho de la empresa y los negocios. También vamos a avanzar en algunas cuestiones que me parecen fundamentales, como la autonomía de esta materia a la luz del proceso de reunificación del derecho privado. Y en la segunda parte de esta clase, primera clase, vamos a hacer algunas aproximaciones que tienen que ver con la incorporación en el Código Civil y Comercial del contrato de arbitraje y su tratamiento en este digesto normativo. Bien, para empezar, me parece que he elegido un título que sin duda es básicamente paradigmático. Voy a tratar de compartir el título, no sé si ustedes pueden verlo. El título es El derecho mercantil no ha muerto. El título rememora quizás alguna película, no sé si ustedes han tenido oportunidad de verla en alguna plataforma de streaming, y no es casualidad que ese haya sido el nombre con el cual queríamos comenzar el desarrollo de esta materia. En primer lugar, porque la reforma del 2015, a través de la ley 26.994, que deroga, por un lado, el Código Civil, obra del jurista Dalmacio Vélez Sarsfield, y por otro lado, el Código de Comercio, también obra de Vélez Sarsfield y de Acevedo. Y pasan a conformar un cuerpo único en el cual se va a tratar en su conjunto todo el derecho privado y fundamentalmente el derecho privado patrimonial, que es parte de la materia derecho de la empresa y de los negocios. Este Código Civil y Comercial, como digo, quizás lo único que tenga de comercial sea el título, porque luego si ustedes bucean o buscan, van a ver que difícilmente encuentren la palabra comercial en su articulado. Y no solamente la palabra comercial, sino también el código ha eliminado de alguna manera una serie de situaciones o de circunstancias que eran reguladas de manera diferente. Entonces, ha terminado por suprimir lisa y llanamente la diferencia entre los actos de la vida civil y los actos de la vida comercial, entre algunas cuestiones que tenían que ver con el sujeto comerciante y, en definitiva, todo ello ha desaparecido de nuestro cuerpo normativo, pero no ha desaparecido de la realidad. El comercio va a seguir existiendo y seguirá existiendo como lo ha hecho desde tiempos inveterados. De modo tal que nos parece que un buen método es intentar buscar una aproximación a la definición. Derecho comercial, derecho mercantil, como prefieren los españoles, el droit des affaires, como mencionan en el derecho francés. Cualquiera sea la designación que le demos, lo cierto es que todas las relaciones jurídicas se convierten en tales en la medida que son aprendidas por la norma. La norma necesita prever los supuestos de hecho y atribuirle consecuencias jurídicas. Y esas consecuencias jurídicas van a depender del área o del ámbito al cual está destinado a regular la norma. ¿Sí? Ustedes saben que en la tradicional bipartición que ha hecho y ha elaborado la doctrina entre el derecho público y el derecho privado, el derecho mercantil o el derecho comercial aparece como una rama especial, pero especial no del derecho civil, sino del derecho privado. Esto tiene relevancia desde múltiples puntos de vista, porque predicar la especialidad del derecho comercial
no con relación al derecho civil, sino con relación al derecho privado, va a tener significativa trascendencia en cuanto a la interpretación de las leyes y a la interpretación del derecho. Pero ¿de qué estamos hablando entonces cuando decimos que esta distinción entre lo mercantil y lo civil ha quedado derogada en nuestra legislación de fondo? Entonces, ¿qué es el derecho mercantil? Si tiene razón de ser que sigamos hablando del derecho mercantil. Nosotros inicialmente deberíamos acudir a una definición que a lo mejor no satisface demasiado, porque el derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia mercantil. Con lo cual, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, transferir la definición del derecho comercial a lo que constituye la materia mercantil. La materia mercantil, entonces, se establece en orden a algunas cuestiones que el legislador en determinados momentos y en determinado tiempo intenta aprender a los fines de asignarle una regulación específica. Esto de alguna forma, de alguna manera, nos obliga a analizar dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno de ellos es el que tiene que ver con el contenido del derecho comercial. El contenido del derecho comercial en cuanto al conjunto de normas y disposiciones que se dedican a su regulación. Por otro lado, lo que tiene que ver con la forma del derecho comercial, es decir, aquello que se relaciona con la naturaleza y la estructura de los preceptos que van a regir la materia mercantil. La materia mercantil nace no desde ahora ni desde el medioevo. El hecho, como he dicho, surge a partir desde el mismo momento en que el hombre conoce el trueque. De hecho, en el derecho romano existían disposiciones aisladas que regulaban la materia mercantil. Muchas veces se ha dicho que el derecho mercantil nace y surge al calor del capitalismo y de la revolución industrial. Pero esto que vincula a esta disciplina jurídica con una cosmovisión ideológica desde lo económico no siempre ha sido así. De hecho, en el Imperio Romano, las primeras disposiciones que se dictaron para regular la materia mercantil tenía que ver con la plebe, con los ciudadanos que no formaban parte de las civitas, es decir, para regular los trabajos de artesanía, de manufactura de los extranjeros, de los foráneos, que a su vez tenían un pretor especial, que era el pretor peregrino. Es verdad que esa dispersión comenzó a adquirir cierto volumen a partir del siglo XII de nuestra era, en donde al calor de la ruptura del Imperio Romano, las corporaciones mercantiles comenzaron a forjar una serie de estatutos que en primer lugar estuvo destinado a adjetivizar el derecho mercantil. El derecho mercantil nace en el medioevo como un derecho adjetivo o de forma, que creaba una jurisdicción consular. El poder económico que habían generado las corporaciones en la Edad Media hizo que lo primero que estas corporaciones llevaran a cabo es darse a sí mismo una jurisdicción y una competencia especial. Fue más tarde que esa jurisdicción y esa competencia especial, nacido al abrigo de las corporaciones, comenzaría a trascender la figura del sujeto del derecho mercantil y comenzó a ponerse énfasis
ya no en la persona, sino en el acto considerado en sí mismo. Era el acto lo que definiría entonces la materia mercantil. Este proceso denominado de objetivización del derecho mercantil cobra importante valor y trascendencia a partir de la Revolución Francesa y va a encontrar su cartabón, sin duda alguna, en el Código de Comercio francés de 1804. Pero antes de avanzar sobre la impronta que ha dejado el Código de Comercio, queríamos no dejar de mencionar algunos aspectos que nos parecen relevantes. Y es que el comercio se caracteriza por su constante y permanente evolución. Por eso es tan difícil aprender esta disciplina en un corpus normativo. Así entonces, vemos cómo a partir de la revolución industrial comienzan a generarse una serie de eventos que van a fortalecer esta disciplina jurídica. También, y antes incluso de ello, el descubrimiento va a significar la gran aventura humana. La aventura del descubrimiento impacta fundamentalmente en dos de las vísceras más importantes del ser humano. El estómago, porque en las Indias estaban las especies que eran necesarias para realizar determinadas actividades comerciales en Europa, y por otro lado el bolsillo, porque también en las Indias el conquistador fue a buscar los minerales necesarios para amasar la fortuna. Esto nos convocó y convocó a la gran empresa del descubrimiento, empresa que llevaba íncita en sí mismo la noción de riesgo, característica que es propia del derecho mercantil. El riesgo está implícito en todos y cada uno de los negocios y por tanto esto dio lugar a la creación de una serie de institutos que luego van a tener un estándar propio en el derecho comercial. Así, la necesidad de evitar el traslado del dinero dio origen, por ejemplo, entre otras cosas, a la formación de los títulos valores o títulos de crédito. La necesidad de disminuir el riesgo implícito en todos y cada uno de los negocios habría de dar lugar al surgimiento de la actividad aseguradora con límites insospechados. Y sobre todo, muy especialmente, también pensando en la limitación del riesgo empresarial. El hombre, quizás a imagen y semejanza de Dios, dio lugar a la creación de una persona. Fue la persona jurídica que, al igual que la persona humana, se convertirían en sujetos de derecho y que en consecuencia establecerían una serie de aspectos que permitirían poner a salvo parte del patrimonio de aquel que emprendía un negocio comercial. Esto pone de relevancia que frente a este escenario fue necesario apartar un conjunto de normas y disciplinas jurídicas y tratarlas de manera especial. Por eso, en lo que sigue vamos a hablar del derecho privado y su unidad. La descomposición de la ciencia se justifica en mérito a la necesidad de su comprensión y de su estudio académico. La fuerza de la naturaleza del conocimiento permite que el mismo sea alcanzado mucho más fácilmente mediante el desmembramiento de sus ramas. Pero esta actitud que viene impuesta por la naturaleza de las cosas no debe llevarnos a posiciones equivocadas. Porque una cosa es que se hable de
las ramas del derecho por puros motivos sistemáticos y académicos. Una cosa es hablar de la autonomía de una determinada disciplina jurídica y otra muy distinta y diferente es hablar de su independencia con relación al conjunto del ordenamiento normativo. Yo en mis clases recuerdo siempre las palabras del maestro Francesco Carneluti, que en una obra magnífica, interesantísima y de enorme actualidad ya de hace más de un siglo, Metodología del Derecho, decía que pretender conocer el derecho mediante el análisis de una de sus ramas es como querer conocer el cuerpo humano mediante el examen de uno solo de sus órganos. La descomposición del derecho es un procedimiento necesario de nuestra ciencia, pero sin duda alguna que puede conducir a gravísimos errores. Si no se tiene en cuenta que el derecho forma parte de un todo y que lo que nosotros observamos cuando estudiamos una sola disciplina es solamente una parte del cuerpo humano, una parte del derecho vivo, porque el derecho no es otra cosa que la vida, y para comprender la vida del derecho es necesario situarse en lo más alto, allí donde el ojo del hombre pueda ver al derecho en toda su dimensión y en toda su extensión. Entonces, cuando nos refiramos a las disciplinas jurídicas como ramas de un tronco común, será el derecho privado, será el derecho público, debemos hacerlo con esa inteligencia y con esa dirección, y no perder de vista la unidad y la unicidad del ordenamiento jurídico. El derecho comercial tiene otra característica que la he mencionado al iniciar esta clase, y es precisamente de tratarse de un derecho especial. Es un derecho especial porque el derecho especial, en definitiva, es tal porque separa de alguna forma del ordenamiento jurídico global o total una serie de aspectos que son propios de determinadas disciplinas o determinados actos o de determinados hechos. Y entonces, al separarlos, los regula de manera diferente. Esa regulación diferente no implica necesariamente que deba estar en oposición a la regulación general, sino que esa regulación especial complementa la regulación general. Ahora bien, el derecho comercial como derecho especial se caracteriza por su notable expansión, su proliferación, su difusión, de modo tal que muchas de las normas de esta disciplina en particular han adquirido una extensión tal que han pasado o mejor dicho, han dejado de ser disposiciones especiales para convertirse en disposiciones generales. Decía Friedrich Hayek que el derecho especial muere en el momento de su máximo esplendor. Es precisamente cuando sus normas comienzan a formar parte del derecho común o del derecho general. Esta aseveración, por cierto, es posible verificarla en la actualidad. Se habla muchas veces de la comercialización del derecho civil. Algunos dirán la civilización del derecho comercial. Más allá de estos planteos antagónicos, lo cierto es que numerosos institutos del derecho mercantil han penetrado la vida civil y fundamentalmente el derecho privado patrimonial, de modo tal que hoy parece no haber demasiado sentido seguir manteniendo, por lo menos lo que tiene que ver con el derecho privado patrimonial. Si ustedes analizan la reforma del legislador del 2015, el nuevo Código Civil y Comercial, el derecho civil
en realidad ha quedado limitado esencialmente a lo que es el derecho de familia y en todo caso a los derechos reales. El derecho privado patrimonial, es decir, todo lo que conforma este bloque compacto definido bajo los libros que regulan las obligaciones y los contratos, forman parte del derecho privado patrimonial y es en lo que justamente el legislador ha asentado la unificación de los códigos antes separados. De hecho, numerosos institutos que eran característicos del derecho mercantil hoy forman parte del título preliminar del Código Civil. El título preliminar, entre otras cosas, se refiere, por ejemplo, a la buena fe. La buena fe que tanta trascendencia, la fides, que tanta trascendencia tiene en la vida y en el mundo de los negocios. De modo tal que esta es la dirección con la cual nosotros debemos estudiar, analizar e interpretar esta disciplina jurídica que hoy ustedes inauguran. Vienen ya de Derecho Civil 1, obligaciones y contratos, ambos partes de esta rama especial también en relación al derecho privado, que es el derecho civil. Y a partir de este momento ustedes van a entrar en el universo del derecho comercial. Y ese universo los va a llevar por un camino en el cual deberán atravesar no solamente la materia que nosotros vamos a desarrollar, sino también el derecho de sociedades, el derecho de concurso, que justamente son las dos mitades del derecho de la empresa, que es la denominación que nosotros le hemos asignado a nuestra materia. Por un lado, la empresa in bonis, en donde la organización empresarial responde a los marcos y a las matrices que brinda el derecho societario. Y por otro lado, la empresa en crisis o la empresa en estado de insolvencia o de cesación de pago, que es objeto de regulación y de tratamiento en el ámbito del derecho concursal. Y finalmente también, claro está, el derecho del transporte como otra de las disciplinas que forman parte de este derecho comercial o derecho mercantil, como ustedes prefieran llamar. Bien, otro de los aspectos que nos parece fundamentales destacar es que el derecho comercial, el derecho mercantil, además de ser una categoría o un derecho especial, es básicamente una categoría histórica. ¿Esto qué quiere decir? Que esta disciplina surge al calor de determinadas circunstancias históricas que motivaron el aglutinamiento de un conjunto de relaciones definidas como comerciales y que necesitaban, en línea de principio, un cauce común. Ese cauce común vendría a estar dado por el ordenamiento jurídico mercantil. No es que el comercio inició en la Edad Media, sino que el derecho comercial como disciplina tal cual la conocemos, ¿sí?, comenzó a forjar su cauce en este periodo, en el siglo XII, siglo XIII, ¿sí? Pero el comercio existió siempre. Definir al derecho comercial como una categoría histórica no es una cuestión menor, porque esto lo separa de ser una categoría dogmática. Las disciplinas que surgen como categoría histórica no tienen una razón de ser eterna. Como lo decía, están llamadas a ir desmembrándose, a ir diluyéndose en la medida que la jerarquía de sus normas, que la envergadura y la trascendencia de sus principios comienzan a ser aprendidos por el ordenamiento jurídico total. No es tampoco el derecho comercial la única categoría histórica, sino más bien
muchísimas disciplinas que ustedes estudian también pueden recibir esta precisión en torno a que son categorías históricas. El trabajo existió siempre, pero el derecho del trabajo no fue forjado sino hacia principios del siglo XX. El consumo, las relaciones de consumo también existieron siempre, pero el derecho del consumidor recién va a encontrar su carta de ciudadanía a partir de las 2 o 3 últimas décadas del siglo pasado. ¿Qué pasa entonces con el derecho mercantil o el derecho comercial? Luego me voy a referir y voy a hacer algunas notas al pie porque la materia pasó de llamarse derecho comercial a derecho de la empresa y de los negocios. ¿Qué pasa entonces con la autonomía del derecho comercial? El maestro Rodolfo Fontana Rosa, en su obra El Derecho Comercial Argentino, se refiere y habla que la autonomía de una determinada disciplina jurídica puede predicarse al menos en 3 sentidos diferentes. La de la autonomía académica, en cuanto esta rama pueda o deba constituir una materia especial de investigación y de enseñanza. En este caso estamos frente claramente a una disciplina que tiene autonomía académica y científica. Más aún, van a tener a lo largo de su currículum 4 materias vinculadas al derecho comercial o al derecho mercantil. El de la autonomía legislativa, en cuanto una determinada disciplina es susceptible de ser agrupada en un conjunto orgánico de normas especiales. Quizás en este aspecto podríamos decir que, o alguien podría decir que el derecho comercial ha perdido su autonomía. Al desaparecer este conjunto orgánico de normas o disposiciones especiales que venían tratadas en el Código de Comercio, como he dicho, de obra de Dalmacio Vélez Arfield y Acevedo. Luego vamos a ver que esto es parcialmente cierto, porque el derecho comercial, no obstante haber eliminado el código propio, hoy tiene una regulación cada vez más prolífera en un conjunto de sistemas cerrados, de microsistemas o subsistemas completos. De hecho, cuando ustedes recorran las distintas unidades del programa, se van a encontrar con un conjunto de leyes y de disposiciones normativas enormemente prolífero. Hay más de 30, 32 leyes que van a tener que tratar y conocer a lo largo del cursado de esta materia. Y finalmente la autonomía normativa finalmente la autonomía jurídica o la autonomía dogmática. La autonomía jurídica o la autonomía dogmática se predica de una disciplina cuando esta disciplina forma un sistema cerrado que, si bien queda encuadrado dentro de un sistema general, ¿sí?, merece un tratamiento especial o un tratamiento específico. Y quizás aquí sea en donde nos tengamos que detener a debatir si, como decía en el título de este curso, el derecho comercial no ha muerto. Voy a adelantar claramente mi posición, en el sentido que ni mucho menos, todo lo contrario. El derecho mercantil no solamente no ha muerto, sino que continúa vivo y cada vez más prolífero y cada vez más abarcativo. Y lo digo porque si ustedes pueden analizar y ver las relaciones humanas que estrechan cada vez más vínculos con la economía, van a encontrar que es precisamente esta disciplina la que está llamada a responder a
los tiempos y a las necesidades de la evolución económica de los pueblos. Dice el maestro Joaquín Garrigues, no se trata ya de analizar el qué, sino más bien el porqué del derecho comercial. No es el qué referido a la disciplina en cuanto tenga un cauce normativo, sino es el por qué esta disciplina existe como rama jurídica autónoma. Y existe porque necesariamente es distinta y diferente al derecho civil. El derecho civil se caracteriza básicamente por que los actos que de contenido patrimonial son en línea de principio ocasionales, son básicamente actos aislados, lo cual es diametralmente opuesto a lo que ocurre con el derecho mercantil, en donde precisamente se tratan de actos que se realizan en forma masiva, en forma uniforme, en forma constante y con jerarquía profesional. El profesionalismo también es otro de los elementos que se encuentra íncito en el derecho comercial. El ciudadano de a pie que realiza un acto, aun cuando ese acto por definición sea de comercio, ¿sí?, no lo hace de manera constante, reiterada, uniforme, profesional, sino lo hace en forma aislada, en forma ocasional. Y por eso no forma parte de la actividad mercantil. Esa actividad mercantil, que como he dicho, se realiza en forma periódica, uniforme, constante, normalmente también acarrea la masividad del conjunto de operaciones de las que trata. Y van a ver ustedes que en el derecho mercantil estamos plagados de relaciones que se traducen en contratos que se celebran en masas y que han dado lugar incluso a la creación de una categoría contractual como son los contratos por adhesión. La necesidad del comercio impone velocidad, rapidez en las transacciones, celeridad en el tráfico. Y la celeridad del tráfico, la velocidad y la rapidez en el ejercicio de la actividad comercial han llevado en definitiva a la producción en gran escala o en masa de los contratos. Imagínense ustedes si un corredor de bolsa tendría que correr a una escribanía cada vez que realiza una transacción en el mercado de valores comprando o vendiendo una acción, ¿sí? La cotización de la acción probablemente se hubiese disparado hacia arriba o hacia abajo mientras protocoliza en el registro notarial este contrato de compraventa de acciones. Con lo cual, claramente estamos poniendo en evidencia que la velocidad del tráfico es caracterizante del fenómeno. En consecuencia, también nos parece que nos debemos detener en algunos aspectos que relacionamos a la evolución del derecho mercantil. Y en esto seguimos particularmente al doctor Joaquín Garrigues, jurista español de alta pluma, sin duda alguna, uno de los maestros del derecho español. Y él mencionaba que esa evolución del derecho mercantil se ha manifestado básicamente en cuatro aspectos. Fundamentalmente, estos aspectos son, en primer lugar, la supresión de los llamados códigos de comercio por la incapacidad de estos de contener toda la materia mercantil. El segundo aspecto caracterizante de la evolución del derecho mercantil tiene que ver con la entrada en escena o la irrupción de la empresa como protagonista del derecho mercantil moderno. Otro de los aspectos relevantes en este derrotero que ha seguido el derecho mercantil
es el que se vincula con la socialización, o mejor dicho, con la estatización del derecho mercantil. Antes, básicamente librado a la iniciativa privada, hoy el Estado interviene cada vez más en el comercio y en el derecho mercantil. Y finalmente, la internalización y la unificación del derecho mercantil, que por características es un derecho sin fronteras. De hecho, el derecho mercantil dio lugar a la formación o a que se forjaran actividades comerciales en las ferias o mercados. Las ferias o mercados, que comenzaron siendo primero locales y después interestaduales, constituían esa suerte de remanso de paz, donde los comerciantes de distintas regiones podían intercambiar sus productos. Y este intercambio de productos permitió que el comercio tuviera un crecimiento cada vez más impetuoso y que siempre estuviera vinculado a la noción de su universalidad o a lo que los autores han denominado la globalización del derecho mercantil. Globalización que también ha traído aparejada en cierta medida procesos de uniformidad que no siempre se ha logrado en todos los casos, pero que a lo mejor en algunos aspectos se ha avanzado y mucho. De hecho, los tratados internacionales, los primeros tratados internacionales son propios del derecho mercantil, luego vendrán los tratados de derechos humanos, ¿sí? Pero los tratados surgidos al calor de organismos internacionales como Naciones Unidas y en particular UNCITRAL, los tratados vinculados a la compraventa internacional como Convención de la Haya, la Convención de París y tantos otros, ponen justamente manifiesto que estamos en presencia del derecho de la globalización, el derecho con pretensiones de universalización. Bien, ¿qué ha significado, en primer lugar, este proceso de supresión de los códigos de comercio? Destaco aquí que el comercio conformó un espacio en donde la acumulación de poder llevó, en la Edad Media, a que las corporaciones generaran disposiciones normativas fundamentalmente vinculadas a las leyes de forma o adjetiva, en la cual éstas se daban su propia jurisdicción consular. El poder normalmente lo primero que hace es cobijarse en la competencia y en una jurisdicción propia. Y este poder, cuando cada vez avanza, cuando cada vez se hace más absoluto, termina, en definitiva, degradando. El poder absoluto degrada absolutamente y la respuesta a esta no podía ser otra que una profunda reacción frente a esta situación de inequidad. Reacción que viene de la mano de la Revolución Francesa, ¿sí? En la cual lo que se pretendía era eliminar todo vestigio de gremialismo corporativo, ¿sí? Entonces, el proceso se transformó en una necesidad de diseccionar, como si fuera una suerte de cesárea, la actividad mercantil, en donde se separaba el sujeto del acto de comercio. Y el acto de comercio, cual si fuera una sustancia química, era diseccionado de modo tal que su regulación
ya no se vinculaba inicialmente, como en sus orígenes, con esos actos, pero en cabeza de los sujetos que profesionalmente ejercían la actividad mercantil. Por eso, el legislador, lejos de intentar una definición del derecho mercantil, se conformó con enumerar una serie de actos a los que reputó como tales, a los que reputaba como actos de comercio. Y denominó o mencionó que se trataban de actos objetivos de comercio. Los actos objetivos de comercio fueron luego plasmados en el Código francés de 1804, del cual abrevan la mayoría de los códigos de comercio, incluso nuestro ya derogado Código de Comercio, que ustedes recordarán en el artículo 8, enumeraba una serie de actos a los que reputaba como mercantil. Ahora bien, el acto de comercio fue inicialmente identificado con la noción económica de comercio. La noción económica de comercio implica la intermediación en el cambio, y esa intermediación en el cambio tiene como finalidad la obtención de un lucro. Era a lo que mencionaba los artículos, los incisos 1 y 2 del Código de Comercio. Esta intermediación en el cambio se verificaba en la mayoría de los actos mercantiles, al punto tal que el jurista italiano Rocco vio que había actos de comercio por su naturaleza, había actos de comercio que se vinculaban con la intermediación del capital o de divisas, y entonces justificaba, por ejemplo, la comercialidad de los actos que realizaban los bancos o los organismos institucionales del crédito. También verificaba esa intermediación en el cambio en la actividad del riesgo empresarial, y entonces los seguros caían bajo esta interpretación de actos de comercio por su naturaleza. Pero también se verificaban algunos actos que necesariamente no estaban asociados a la noción económica y que sin embargo el legislador reputó como comerciales. Y se habló entonces de la conexidad con determinados actos de comercio. Aquí ya el elemento de la repetición, de la reiteración, de la uniformidad, de la manifestación constante estaba ausente. Pero había que vincularlo, aunque más no fuere por carácter transitorio, para poder englobarlo dentro de las disposiciones normativas de los códigos vecinales. Entonces se habló de conexidades que eran presumidas, sin admitir prueba en contrario, y conexidades que se manifestaban, pero que admitían la prueba en contrario. Y finalmente todavía quedaban otras disposiciones que ni siquiera por conexidad se vinculaban con la noción económica del comercio. Entonces, se dijo que se trataban de actos de comercio por disposición de la ley, es decir, porque al legislador en un momento dado, en un lugar determinado, se le ocurrió que ese acto, con independencia del sujeto que lo realizara, de la naturaleza intrínseca del mismo, debía ser considerado mercado. Bien, este encorsetamiento, ¿sí?, que provocó la codificación del derecho mercantil, es evidente que hoy está naturalmente en crisis. Por eso, no crean ustedes que los procesos de codificación son connaturales al estado actual de la legislación comparada. Todo lo contrario. El mundo va hacia un proceso de diasporización normativa, salvo casos muy específicos, pero en general creo que hoy nadie pensaría, a pesar de que España tuvo algún intento de volver a reelaborar y reestructurar su código comercial, pensar en encorsetar una disciplina tan cambiante, tan
que evoluciona tan rápidamente en un corpus como son los códigos, sobre todo porque en general su proceso de redacción, como también así la elaboración de modificaciones de los códigos, siempre resulta mucho más compleja y engorrosa que una disposición de una ley en particular. Por eso yo digo siempre que el Código de Comercio casi nació desmembrado. La primera desmembración que tuvo el Código de Comercio allá en el siglo XVIII fue el Código Civil. En el Código Civil se verificaron la regulación de una multiplicidad de contratos que ya estaban en el Código de Comercio. Algunos incluso con una suerte de regulación disímil, por no decir contradictoria en ciertos casos, que obligaban a determinar o a interpretar en qué casos había que aplicar uno y otro código. Miren, por ejemplo, en materia de prescripción de los intereses, el Código de Comercio derogado preveía que la prescripción de los intereses se producía a partir de los 4 años de la fecha en el cual el mismo era exigible. En cambio, el Código Civil preveía también para los intereses que la prescripción operaba a los 5 años desde en que estos eran exigibles. Ese desmembramiento luego continuó, que se separó la materia concursal con la ley Castillo, se separó el tratamiento de las personas jurídicas con la ley de sociedades. Y en definitiva, un conjunto de normas que hoy ponen claramente de relieve la imposibilidad de aglutinar esta materia en un solo cuerpo normal. El segundo aspecto es el que tiene que ver esta evolución con la irrupción de la empresa o con la entrada en escena de la empresa como protagonista del derecho comercial. Aquí algunos autores hablan de que hemos evolucionado hacia un nuevo proceso de subjetivización del derecho comercial, en donde la empresa es el protagonista principal. Por esto que hemos dicho, de la profesionalidad, de la organización de los factores de la producción y los factores económicos en orden a la realización uniforme, constante, en forma masiva de determinados actos y negocios jurídicos. Cuando hablamos de la empresa como protagonista del nuevo derecho mercantil, no podemos dejar de hacer algunas referencias a la designación que le hemos asignado a esta disciplina. La disciplina ha sido casi, la materia, ha sido casi pionera en mutar la denominación, que antes era, no sé si ustedes saben, si no se los cuento, Derecho Comercial 1. De hecho, todavía en distintas universidades esta denominación se conserva. En la UBA, por ejemplo, no se habla de derecho de la empresa y de los negocios, sino de derecho comercial. ¿Y por qué la mutación de la denominación? Justamente por esto que venimos diciendo que la empresa se ha convertido en el gran protagonista actual de la actividad mercantil. Empresa que puede ser analizada desde al menos dos perspectivas. Por un lado, la que tiene que ver con aquellas cuestiones que se vinculan al funcionamiento de la empresa desde su aspecto interno, es decir, a la organización empresarial, a los elementos que integran la actividad empresarial. Es lo que nosotros vamos a estudiar en la primera parte de la materia, desde la unidad 1 hasta la unidad 4, que precisamente lleva el título de la empresa, la organización empresarial. Y ahí entonces vamos a ver cuáles son sus elementos, entre ellos
los elementos materiales e inmateriales. Vamos a analizar, sin duda alguna, cuestiones que se relacionan con los derechos de la propiedad industrial. Vamos a estudiar la organización interna de la empresa, la contabilidad mercantil, etc. Y también lo que tiene que ver con el funcionamiento ya externo de la empresa, es decir, con la actividad empresarial. Y dentro de la actividad empresarial nosotros podemos identificar al menos dos grandes bloques. Los negocios de empresas, que se traducen en una multiplicidad de contratos en particular, y que lo vamos a desarrollar a partir de la unidad 5 y hasta la unidad 8. Y finalmente, luego de un título que hemos destinado a la teoría general de los títulos valores, vamos a estudiar este otro aspecto de la actividad empresarial que se vincula con la función de la empresa y los mercados. Y eso nos va a destinar en tres secciones, la que tiene que ver con la empresa y los mercados de valores, la empresa y los mercados financieros, y la empresa y los mercados de riesgos o el seguro, ¿sí? Entonces, sobre esta idea y ya habiendo cumplido de alguna forma la anomia que me había impuesto la necesidad de que la clase no durara más de 20 minutos, y ya llevo mucho más de 20 minutos, pero bueno, sepan dispensar, a lo mejor por ser la primera clase, vamos a tratar de, en las que siguen, en las que vienen, ajustar los tiempos a las previsiones que nos fijamos inicialmente. Quiero concluir también en la necesidad de repensar frente a un escenario como el que vivimos actualmente, en donde la emergencia sanitaria ha provocado no solamente una crisis vinculada a la salud, sino también una crisis que tiene enormes y profundos impactos en la economía en general. En este escenario de pandemia, creo que vamos a estar obligados a muchos aspectos a repensar el derecho para poder ajustarlo y acomodarlos a, a los nuevos impactos que ha dejado este escenario y sobre todo a las cuestiones económicas que derivan de la emergencia. Creo que esta es la impronta que nos queda después de que esperemos pase todo esto, de repensar muchos de los institutos del derecho mercantil para poder volver a readecuarlos a lo que seguramente habrá de ser ya no la normalidad, sino una nueva normalidad. La economía está, como la salud de muchas personas, en una situación en la que sin duda se encuentran bajo el respirador automático. Y de esta no se va a salir fácilmente. Vamos a tener que imaginar institutos nuevos para dar soluciones nuevas. Así bueno, dicho esto, cierro esta primera parte de la clase. Espero que las herramientas tecnológicas que he utilizado me hayan acompañado. Yo no voy a editar mis clases y tampoco las voy a ver. Nunca veo las clases que doy yo, pero bueno, en todo caso ustedes me dicen si salió bien, ojalá que sí. Nos vamos a estar viendo y tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.